del día tampoco vamos a tener ese recurso para pagarlo. Entonces es un punto de vista que tenemos que ir cuidando. Para este concepto, como mencionamos, el apoyo al empleo para la paz, nos hablan de subsidios directos a los comercios. Y aquí en este caso nos dice que son 3 meses de salarios cubiertos por las empresas instalada, ojo, en la zona donde se van a realizar los trabajos de construcción. Entonces, ¿qué nos indica esto con este texto? Porque este texto nos lo facilitaron ellos. Pues que los empresarios vamos a aportar 3 meses de salarios cubiertos para que ellos desarrollen este proyecto. El otro apoyo al empleo para la paz son 3 meses de salarios cubiertos por gobierno del Estado. Pero la pregunta es, ¿cuánto va a durar la obra? Entonces, ¿hay una afectación económica? Sí, sí la hay. Porque de ahí 3 meses de sueldos, pues no, digo, ya vivimos una pandemia económica y ya no hablé de la salud, hablé de la pandemia económica porque no todos los negocios se han recuperado el día de hoy. Sí nos ha afectado el que tengamos cerrados los negocios y si los vamos a cerrar nuevamente, pues va a tener impacto. ¿Cuál es el tema principal? Que si no tenemos ingresos, todas las unidades de negocio, todos los negocios, pues su origen principal es producir dinero. Pero si no lo producimos, ¿de dónde pagamos esos gastos fijos que se llaman sueldos y salarios? Ya quiero ver el impacto que se va a tener probablemente dando de baja a nuestros trabajadores porque no tenemos para pagar la seguridad social, porque no tenemos para pagar el Infonavit, porque no tenemos para pagar el impuesto sobre nómina, que al final del día pues hay un beneficio fiscal en ese sentido, pero el impacto no nada más es ese, sino todo lo que hay atrás de una nómina. Una nómina implica el pago de los sueldos y, como ya mencioné, inseguridad social, impuestos sobre nómina, que es uno de los beneficios fiscales que tenemos, pero no vamos a producir dinero para ello. Entonces, consideramos un impacto económico tremendo que nos puede generar, sin tomar en cuenta y sin mencionar el desarrollo que tenga la vía elevada, porque pues esperemos que el impacto sea positivo, al menos. ¿Cuál sería la justificación real de decir un puente elevado para cruzar y que me beneficie como Estado? ¿Sí? El otro es el programa de proveedores locales por la paz, dentro del tema de apoyos económicos que estamos mencionando, y nos habla de la integración entre comercios y empresas ancla. Estas son oportunidades, así lo mencionan, para que los comercios locales se conviertan en un proveedor para la empresa constructora. Y aquí es donde pido que pongamos atención en ese sentido. Si somos empresas para ser proveedores de la empresa ancla, ¿cuáles son las empresas ancla que vienen? Porque la afectación económica, pues en lugar de ser una afectación, tendríamos que tener un beneficio con un tipo de construcción como el que se está hablando, pero para Zacatecas, para los zacatecanos, ¿cierto? No para la constructora que viene de fuera y que nosotros seamos los comerciantes. ¿Qué nos comentaron cuando nos hicieron esta presentación? Bueno, pues que nos podemos ser proveedores de la comida de los trabajadores, de los constructores. Bueno, eso no es proveeduría. Eso realmente hay una afectación, solamente es un sector al que van a apoyar. Todos los demás que vamos a hacer nos van a apoyar con 3 meses de sueldo. Entonces hay un impacto económico. ¿Por qué? Porque los trabajadores, todos trabajamos por un ingreso para sobrevivir y ayudar a nuestras familias. Muchos mantenemos del sueldo, poco mucho que tenemos a nuestras familias. Entonces, entre los beneficios que manejan en esta integración de comercios y empresas ancla, dice que es el incremento de las oportunidades de negocio para los comercios locales. Esto que estoy mencionando, prácticamente el tema es el que está en la lámina. Luego nos dice que tenemos apoyos económicos de financiamiento para la paz, y el financiamiento para la paz puede ser, dice que va a haber financiamiento. Eso es lo que nos ofrece el gobierno del Estado, financiamiento, de 10,000 pesos hasta 30,000 pesos. Pero yo hago una observación y por eso me corresponde el tema económico en este sentido. Cuando hablamos de financiamiento, y yo pongo en entretela esto que voy a comentar para todos ustedes, cuando hablamos de financiamiento es porque tenemos un proyecto y los proyectos se financian para llevarlos a cabo. Pero si es un financiamiento, estoy hablando de que me estoy apalancando financieramente. En otras palabras, tengo un préstamo. Entonces, si me van a dar un financiamiento para sobrevivir, pues hay que tener cuidado con esta palabra de financiamiento porque me están endeudando. Y ahí es donde te digo que tenemos que tener cuidado a una pandemia económica, porque la venimos siguiendo. Hay algunos negocios que no nos hemos recuperado de la pandemia, que en tema de salud nos impactó en la sociedad. Entonces, imagínense, si nos dan un financiamiento, en algún momento se tiene que pagar.
a menos de que sean fondos perdidos, pues que nos pueda beneficiar. Pero ¿quiénes aguantamos los 2 años o los 3 años o el tiempo que se vaya a llevar a cabo el proyecto sin obtención de ingresos? No vamos a estar sometidos a que nos estén manteniendo el gobierno en el sentido estricto. Va a ser difícil en ese sentido, hay un impacto. El otro dice que son créditos a tasa cero y son créditos del año de la paz, créditos que van de $1,000,000 y el programa que nos dieron dice que sin intereses. Pero el tema no son los intereses, desde mi punto de vista económico, el tema principal es el financiamiento, que sigo diciendo en este aspecto, si me financian es porque lo tengo que pagar. Entonces, si a lo mejor se equivocaron en la palabra y dice que son fondos perdidos, por citar un ejemplo, bueno, pues habría que analizarlo, porque si es financiamiento estoy endeudado. El financiamiento implica que en algún momento tengo que obtener ingresos para poder pagarlo, pero si tengo cerrado el negocio que está sobre Boulevard y es de lo que vivo, pues difícilmente voy a tener un ingreso para poder cubrirlo. Entonces entramos en otra dinámica, primero la de no obtención de ingresos y luego la de pagar, porque me endeudé para sobrevivir, o me endeudé para no liquidar o no correr o no dar de baja a mis trabajadores y tengo que pagarles en ese sentido. Entonces, es un tema interesante porque para estos, fíjense, para estos créditos dice que tenemos que hacerle una solicitud por escrito dirigida al gobernador, firmada por él o por el solicitante, ser parte de un padrón de los posibles beneficiarios realizados por la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado. Entonces ya se convierte en un tema burocrático el tema económico en sentido estricto. Criterios de elegibilidad que van a utilizar para este tema, pues la ubicación física sobre el trazo del proyecto. Esto es, para poder ser elegidos para este tipo de financiamientos tenemos que ser afectados directamente por la construcción. Si no, probablemente no somos elegidos para los apoyos. Los establecimientos no deben de ser de impacto de zona o vecinal, tienen que tener mínimo 6 meses establecidos y operaciones en la zona, tienen que ser comerciantes con disminución en ingresos, tenemos que comprobar aparte que se disminuyen nuestros ingresos por la obra para ser elegibles, comerciantes que requieran apoyo para mantener los empleos debido a las obras, va a ser un perfil para poder ser sujeto, pero habemos negocios que pues somos familiares y no siempre tenemos los empleados correctamente dados de alta por ser una empresa familiar, entonces pues quién sabe si seamos elegidos en ese sentido para los apoyos que el gobierno del estado está ofreciendo en este sentido. Y dice que debe haber prioridad para apoyo a los pequeños comerciantes, los pequeños comercios, las más vulnerables ante las adversidades económicas durante esta inversión. Y pues considero que quienes somos vulnerables ante esta inversión, pues no somos vulnerables por la inversión, sino por la forma en que probablemente lo estén llevando a cabo, probablemente lo estén generando. Hay que tener cuidado, son más de 7,000 millones de pesos, 3,600 millones de pesos exclusivamente para el viaducto elevado, es una cantidad tremenda. Sin tema económico, dicen que no hay un impacto, pues habría que medirlo porque consideramos que a lo mejor hay otras necesidades diferentes, eso lo hablo desde mi punto de vista profesional. Hay otras necesidades económicas en el estado, se habla de salud, se habla de seguridad, se habla de agricultura, se habla de ganadería, se habla de turismo, pues porque son las zonas económicas en las que Zacatecas se desenvuelve. Se habla de carreteras, podemos hablar de inversión extranjera directa, que mucha falta le hace a nuestros Zacatecas. Datos que tiene la Secretaría de Economía al cierre de febrero de 2024, hay 208,000 millones de pesos de inversión extranjera directa, pero ni un peso está en Zacatecas, todo está en los estados de alrededor. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues desde mi punto de vista vienen los inversionistas, ven las condiciones del estado y si no tenemos esa condición que ofrecer, pues difícilmente se están quedando con nosotros. Estoy seguro, y así tendría que ser, que el secretario de Economía pues está haciendo sus esfuerzos justos y necesarios pues, para traer inversión a Zacatecas. Pero hasta ese dato que muestra la propia Secretaría de Economía Federal, pues no hay ni un peso de inversión extranjera directa en el Estado. Entonces, sumado a este tipo de obra que en sentido estricto cerraría 172 unidades de negocio que están sobre Boulevard, el impacto económico sería muy alto desde mi punto de vista en Zacatecas. Ahora, no puedo dar una cifra porque no nos han dado más información. Esta información que les estoy platicando es la información que exclusivamente han entregado a la sociedad, han entregado a las cámaras organizadas, a las cámaras empresariales, perdón. No hay más información, no hay un dato donde tengamos todavía que decir cuál es el impacto en pesos que puede generar, porque tendríamos que analizar cuánto genera cada negocio de los 172 que están en el Boulevard, cuánto
generan de dinero elevado al año para poder realizar un impacto elevado al tiempo que se lleve la construcción. Y bueno, me gustaría conocer en ese sentido, en sentido estricto, cuál es el beneficio que vamos a obtener de este viaducto elevado, no nada más que crucemos, porque hay una justificación que se generaba donde se dice que se hacen 45 minutos de Guadalupe a Secretaría de Finanzas, y considero que no hacemos 45 minutos. Lo más tardado que nos hacemos es donde está la curvita de Bicentenario y es donde se atora el tráfico. No se hace, entonces no he encontrado yo todavía una justificación real del tipo de inversión en este sentido. Entonces, el impacto que nos va a generar, pues claro, es una obtención de ingresos para las empresas, una obtención de ingresos para los trabajadores, porque al final del día de eso vivimos. Entonces, estas cifras que les menciono, que les mostramos aquí, es lo que hasta el día de hoy se ha dado a conocer, los apoyos que ya se comentaron y como los menciono, pues realmente son 3 meses, la obra se proyecta que va a durar más de 2 años, hasta 3 probablemente, y qué vamos a hacer en los demás sentidos. Y es una cadena, es una cadena este impacto económico, porque no produce la empresa dinero, no hay dinero para los trabajadores, no hay dinero para el profesionista, me refiero al contador, al abogado, pues porque es una cadena productiva. Es una cadena que se trabaja, no hay dinero para el constructor, no hay dinero para los asesores. Entonces, si no se produce dinero, pues la tendencia es la disminución del ingreso y la calidad de vida de los zacatecanos. Esperemos, y al contrario decirlo, yo creo que como persona no estoy en contra del desarrollo del Estado, al contrario, yo creo que estamos a favor del desarrollo económico del Estado, del desarrollo de trayectoria, del desarrollo que pueda generar para el Estado siempre cuando sea positivo, ¿sí? Entonces, pues, estos son los datos, ahora sí que fríos, que tenemos al día de hoy. Como les menciono, no hay más datos diferentes porque no han proporcionado más información. Y bueno, estos son los datos que me corresponden en este caso ofrecerles. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto, con toda confianza. Al final. Muchas gracias. Muchas gracias por su aporte, maestro Enrique. La sesión de preguntas y respuestas vendrá al final de este foro. Muchas gracias, maestro. A continuación solicito la presencia del maestro Iván Jesús Sánchez, quien nos hablará de la comparativa de costos de proyectos similares. Por favor, maestro, no sin antes solicitar al arquitecta si me apoya con una pequeña semblanza del